Vamos. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Hola, bienvenidos al programa del Camino de la Voz. Tenemos a las chicas, a Laura. Hola Laura, hola Alicia. Hola. Hola Andrews, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre encantada de estar acá de nuevo con ustedes y lista para hablar de otro tema muy bonito. Bueno, de algunos temas muy bonitos. Gracias. Sí, efectivamente, porque Alicia nos va a contar, nos va a explicar y nos va a contar algunos el tema sobre el monstruo del lago Ness. Sí. Y Laurita nos va a hablar sobre el Bigfoot, o pie grande, como le dicen acá. Sí, el pie grande, pero yo voy a hablarles del Bigfoot del desierto de Mojave. Ese no se sabe mucho de ese, pero sí hay muchos casos del Bigfoot del desierto de Mojave acá. Y bueno, saludos a todos, déjame saludar a todos porque no saludé, la otra vez no saludé, hoy voy a saludar. Hola Alicia, hola Andrés, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos los televidentes, nuestros seguidores? Bienvenidos y hoy tenemos otro programa muy bueno también, como dijo Alicia. Exacto. Entonces, cuando quieras, Alicia, si quieres empezar con tu tema, arranquemos nomás. Déjame compartir pantalla. Entonces. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno. Espérame un momento. Ok. Espérame un momento. Ok. Ay, ay, ay. ¿Saben que hoy está fallando mi... No importa, porque después corto esta parte igual y la uno. El internet está más contigo. Pero tú no las cortas, Andrews, los dejas ahí. Porque me gusta que se la crean. Dices, yo los corto, sí, no los cortas, nada más los dejas ahí. Las pone completitas, es un bandido. Sí, no quiere trabajar. Yo, mientras tanto, aprovecho de mandarle un enorme beso a Macarena, mi sobrinita, que mira el programa siempre. Saludos a Macarena. Oh, claro. Esperamos que le guste este también. Y siempre nos deja comentarios muy bonitos, Macarena. Muchas gracias. Sí. Ella es así. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Alicia, ya puedes comenzar, ya están las imágenes ahí. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre el famoso monstruo del lago Ness. Es una historia o una leyenda que tiene más o menos unos 1500 años en que se está hablando sobre la existencia de este monstruo. Esto está precisamente en una ciudad que se llama Inverness, donde se encuentra el lago Ness en Escocia. Y dentro de todos los mitos o las leyendas que se han hablado sobre este monstruo, esto pues aún no existe una ratificación completa, porque a pesar de que se han mostrado fotos como las que estamos viendo ahí en pantalla, sin embargo, muchas personas piensan que estas fotos no son reales. ¿Cuándo es la primera vez que se escucha sobre este monstruo? Bueno, se encontraron los antiguos nativos, los arqueólogos encuentran que una tribu llamada Pictus, que existió 500 años antes de Cristo, ya en sus tablas de piedra habían dibujado este monstruo, donde se ve que estas tribus dibujan a este animal y probablemente lo dibujan ya como peleando con alguien. Por lo tanto, es la primera vez que se encuentra algo que es originario de una tribu de allá, hablando ya de este monstruo. La segunda evidencia sale más o menos en el siglo VII, donde efectivamente se encuentra un libro del siglo VII donde están hablando sobre la existencia de este monstruo. Pero ¿cuándo es que esto sale ya a la luz pública? Pasan los años y en el año 1933, que es cuando ya pues se comienza a construir carreteras, se comienza a dar más publicidad a este lago, que es un lago muy conocido en Escocia, una pareja parece que estaba por los alrededores en la pista, parece que transitaba en esa pista
y ellos logran ver por primera vez este monstruo que emerge de este lago. Lograron tomar una foto, probablemente es la que estamos viendo ahí. Entonces, al ser pública esta foto, los reporteros, un periódico, manda inmediatamente reporteros para tratar de encontrar más evidencia y seguir pues una vigilia a ver si podían captar más fotos de este monstruo. En vista de que no se logra eso, mandan a un arqueólogo, que este señor se llamaba Marmaduke Whitred, para él poder captar fotos y tomar evidencias de este animal. Parece que este arqueólogo logra tomar unas huellas de un animal parecido a este monstruo de 4 dedos, pero luego que mandan a investigar esa evidencia se dan cuenta que no es de ningún monstruo, sino de un hipopótamo. Pasan los años y en el año 1975 ya se interesa una universidad sobre este tema del monstruo del lago Ness. Perdón por la bulla, pero es la hora en que pasa el camión bullicioso, así que perdón si escuchan una musiquita al fondo. Entonces les decía que en 1995 el Departamento de Ciencias Aplicadas de Boston manda a un equipo a sumergirse bajo este lago para poder captar fotos de este animal. Y parece que logran tomar la aleta de este monstruo, pero la foto no fue tan clara que por lo tanto descartaron esa evidencia. ¿Qué pasa más posteriormente? En vista de que no habían pruebas contundentes, a pesar que muchas personas decían vez tras vez que sí veían a este animal emerger a ciertas horas, en ciertos momentos, mandan a analizar la foto que vemos ahí y en el año 93 se llega a la conclusión de que la foto no es real, que es una foto que ha sido truqueada, que no es verídica. Pero pese a todo lo que dicen los entendidos en la materia, pese a que niegan y a pesar de que hay muchas personas que dicen haber visto este animal, queda igual esa leyenda, queda igual esa incógnita, porque sí hay en estos tiempos personas que han logrado captar imágenes y que aseguran que este animal vive en las profundidades y que es un monstruo y que probablemente en algún momento este animal va a emerger. Así que hasta ahora, pues, esta historia sigue siendo un mito, no hay pruebas contundentes, entonces seguimos en la espera a ver si realmente este monstruo es un animal mitológico, es un dinosaurio que sobrevivió o realmente es un monstruo que vive en este lago y que de alguna manera en ciertos momentos emerge, se presenta, luego se vuelve a esconder y no permite que se lo logre todavía pues fotografiar y que haya una evidencia contundente. Así que imagínense, sigue esa leyenda, sigue esa historia. Hay muchos científicos que tratan de encontrar una respuesta contundente, pero como todas estas cosas que son pues un poco difíciles de comprobar, sigue todavía eso en el aire, sigue todavía ese misterio, pero muchas personas dicen que sí existe, le han tomado fotos y que la historia es real. Así que eso es lo que podemos hablar sobre este monstruo que tiene pues 1500 años de historia. Existen piedras talladas, existe una tribu que sí habla de la existencia de este animal, más las fotos que se han presentado. Así que esperemos que en algún momento esto pues salga a la luz y sepamos cuál es la verdad. Eso es lo que les puedo decir sobre este monstruo. Muy lindo, che, muy lindo. Sí, además existe una tradición ahí de que un santo, que no recuerdo el nombre ahora, que fue nombrado santo por la Iglesia Católica, creo que luchó con él, ¿no? En un momento, no sé si leíste algo sobre eso. Sí, era un religioso que parece que dejó un escrito donde él conversa su historia de que él había luchado con este monstruo. Entonces, sí, ese es otro registro
está pues patente y que dicen que efectivamente él luchó con este monstruo y que realmente existe. Claro. Pero y decime una cosa, que me quedó una duda ahí. Cuando dijiste de las huellas, no entendí bien, que eran de hipopótamo, pero ¿dónde las encontraron? ¿En es un hipopótamo? Imposible que haya. A no ser en un zoológico. Sí, según los investigadores, cuando analizaron las huellas que estaban alrededor del lago, tú sabes, Sí. en el lodo, en la tierra, toman fotos, Sí. toman impresiones, lo mandan a Analizar, investigar sí. y supuestamente ellos dicen que no era de ningún monstruo, sino probablemente de un hipopótamo. Eso es lo que dijeron Claro. los que analizaron estas pruebas, que es algo muy extraño porque hipopótamo... Ahí no hay hipopótamo. Sí. Eso Estamos que iba a hablando decir. en Escocia, que eso es helado, ¿verdad? Por Y el eso. imagínate. Sí, sí, totalmente. Sí, Así es. también hay documentales en los que cuentan cómo algunos, incluso buzos se han introducido con equipos y con submarinos, mini submarinos que hay. Dicen que hay cavernas debajo de ese lago, es pedregoso, hay cavernas que no han logrado llegar incluso a la parte más profunda y que a lo mejor si existiera algún animal prehistórico que haya logrado sobrevivir, pero obviamente no va a sobrevivir uno, habrían más, Claro. ¿no es cierto? No puede vivir millones de años. Entonces es probable que quizá emerja de algún otro lado por medio de esas cavernas. Quizá existe más adentro animales que están viviendo de esa forma. Y eso me hace acordar también a esas historias, ¿no? Que hablan de la tierra hueca. Y a lo largo de la historia la cantidad de personas que han ingresado o han contado de que han visto en esos lugares animales que ya están extintos en la superficie. Así que, ¿por Sí, qué no? sí, como dinosaurios, ¿no? También. Claro, Y todas claro. esas pinturas en las cavernas que están como monstruos también, como el Loch Ness, con el cuello largo y eso. Lo que sucede también es que ustedes saben que siempre tratan de ocultar la verdad, ¿verdad? Eh, Siempre hay cosas sí. que quieren esconder, eh, tantas personas que han visto, y el asunto es que como es un lago que está en un lugar muy alto en Escocia, ¿no? Tiene como 240 metros de profundidad, es 36 metros de largo. Entonces, imagínense, es muy difícil también en las aguas heladas, probablemente aguas turbias, que se necesita pues un equipo especial para poder captar y desgraciadamente a mucha gente o no le interesa investigar estos temas o no les conviene investigarlos porque no quieren sacar a la luz la verdad. Entonces, yo creo, si a mí me preguntan, ¿tú crees en este monstruo? Yo creo que sí existe. Yo creo que sí existe por el mismo hecho de que fue esculpido en piedra por una tribu muy antigua, los pictos que se llaman, donde hablan de este monstruo. Luego tenemos a este hombre religioso que también habla de su lucha que había tenido con este monstruo y aparte la foto que capta. Lo que sucede es que ustedes saben que no siempre nos dicen toda la verdad. Dicen verdades a medias o tratan de ocultar las verdades. Y como temas míticos, temas muy delicados, muy sensibles, de alguna manera tratan de ocultar la verdad a las personas, ¿no? Quién sabe con qué objeto, pero yo siempre digo que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Así que si este animal existe, en algún Hola. momento aparecerá. Se acabó. Sí, porque también quisieron hacer que el que grabó el video, que usó una tabla y nada más era como estaba con un bote y lo filmó, pero que era fake, que no era real, supuestamente. Sí, bueno, eso pasa con la criptozoología también. Estudia supuestamente animales que a lo mejor no existen, pero siempre te terminan diciendo que no existen. O sea, entonces no sé para qué existe esa carrera. Sí, lo único que hace es desmentir todo. Pero bueno. Sí. Uh-huh. O sea, no se basan ni siquiera pues en nada, ¿no? Porque si científicamente No. están diciendo que no existe y están buscando la manera de decir Claro.
que todo es fake y que no claro. lo miraron, pero las personas que estuvieron ahí sí lo miraron. Todo es Pero igual como todo existen tribus en África también que han visto este animal parecido, ¿no? Que no recuerdo el nombre ahora de la prehistoria, el nombre exacto que tiene no lo recuerdo, no lo busqué tampoco ahora. Y también hay lugares en África, hay lagos y ríos que se los ha visto. Los indígenas nunca habían visto un libro sobre animales prehistóricos y cuando un documentalista les muestra imágenes para que digan cuál fue el que vieron, le muestra imágenes de todo tipo, desde elefantes, jirafas, cualquier cosa, a ver si se confundían, incluso con un hipopótamo. Y eso ellos señalan justamente a ese animal prehistórico herbívoro que vivía en el agua, que tiene como aletas, cuatro patas muy grandes, una cola larguísima y un cuello extremadamente largo. O sea, saben bien lo que vieron, aunque no lo conozcan. Sí. Está como en los petroglíficos también. Más prueba que eso, claro. En los petroglíficos también dicen, bueno, como si dibujan a un hombre bien, como es un hombre, y a estos otros seres que los dibujan más grandes, o sea, están dibujando lo que vieron, no lo que están imaginando. Claro. Imaginándose. Exacto, exacto. Claro que sí. Tomando también en cuenta lo de esta tribu antigua, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué puede saber una tribu antigua sobre monstruos? Y los dibujan con exactitud. Entonces, de que hay una verdad oculta, hay una verdad oculta. Pero sí, en su momento saldrá. Sí. En su momento tiene que salir a la luz todo. Claro, porque dicen que la gente aprovecha este fake que hubo sobre un monstruo en ese lago por el tema de traer turistas al lugar, ¿no? Que son millones lo que entra por año de turismo a ese lugar a causa de esta tradición del monstruo. Pero, sin embargo, dicen que la gente sigue diciendo que lo ve, pero que es un invento, ¿no? Porque como ya salió ese fake, todos se agarran de ahí. Pero, sin embargo, como decía Alicia, este hombre que hubo hace creo que alrededor de 1000 años ya, este cristiano, no sé qué era religioso, ¿por qué lo va a inventar en esa época si no sabía que el fake iba a suceder ahora en esta época? O sea, no tiene sentido. Es que sí, no tiene lógica. Si se pone uno a pensar, dice, pero ¿cómo? Y justo en el mismo lugar. Exacto, ¿cómo ellos sabían de esto? O sea, claro. ¿Se mandaron email o qué? Claro, hay que usar un poco la lógica, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se traga todo el cuento. Ellos dicen, bueno, los científicos dicen esto, es eso. Y hay gente que de veras de plano les pasa por encimita y no. Mira, se creen lo que dice un periodista en televisión, imagínate si no se van a creer lo que dice un científico, supuestamente. Acá cuando hubo el tema de elecciones nacionales presidenciales, se vio un ovni en plena capital de Montevideo en el aire y lo filmaron todos los camarógrafos de todos los canales que estaban con el tema de la presidencia. Sí. Salió un periodista a decir en televisión que eso parecía una bolsa de nylon, que de seguro no. A partir de ahí, bueno, listo, era una bolsa de nylon. O sea, todos sabemos lo que es una bolsa de nylon, los movimientos que puede hacer, el tamaño que puede tener. No podemos ser tan idiotas. Pero a la gente parece que le gusta. Es impresionante lo que piensan que somos unos idiotas que no sabemos nada, o sea, no usamos nuestro cerebro. Pero a la gente le gusta hacer así, me parece, porque vos le decís eso y listo, sí, fue eso. No, fue el reflejo de Saturno en la atmósfera porque justo se encontraba, era Saturno, listo. Y no se preguntan más nada porque Saturno andaba volando y haciendo dibujito en el aire. O sea, pero bueno, qué sé yo. Bueno, o también dicen que es un satélite. Dicen que también es un satélite. También. Sí. Ahora, lo que decía del religioso, interrumpo un ratito, lo que decía el religioso Andrews era un misionero irlandés, y esto fue en el siglo VII, donde es la primera vez que se narra de un hombre ya del siglo VII y un misionero que no tiene, como ustedes muy bien dijeron, necesidad de mentir, porque era un misionero irlandés, una persona religiosa, inventar una historia y dejar por escrito esa batalla que tuvo con ese monstruo. Entonces hay muchas evidencias. Lo que sucede es que siempre tratan de ridicularizar estos temas y desvirtuar lo que las personas dicen, porque seguramente tiene que haber algún interés de por medio. Entonces, pero a la larga se sabrá la verdad. Sí.
Sí, yo creo que si están ocultando algo sobre eso, a mí, pensando un poco, me da la idea de que a lo mejor es que sí, como dicen, ese lago tiene muchas cavernas que pueden dar a otro lugar, y que a lo mejor es por eso también que lo quieren ocultar, porque ¿cómo van a decir que animales se están procreando desde esa época? Tendrían que verse más en la superficie, ¿te das cuenta? Y no es así, por más profundo y largo que sea ese lago. Entonces vienen de otro lado, pero entonces, ¿de dónde viene? Viene debajo de la tierra, entonces tendrían que explicar por qué hay animales debajo de la tierra. Se les complica mucho, es más Claro. fácil negarlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿Ustedes saben? Hace poco había Lo más salido, reciente. Lo yo más creo reciente. que, y lo más reciente creo que hace un mes atrás había salido algo eh, que fue fotografiado, pero después lo desmintieron de nuevo diciendo que era un tronco que estaba flotando. Así que no Oh, sé tampoco, yo no puedo asegurar, ¿no? sí. Sí. El Un asunto turista es lo que fotografió. siempre están hablando, siempre están diciendo que están viéndolo. Inclusive hay cazadores que están pendientes de la Sí, aparición de este monstruo. Lo que pasa es que no les conviene, no les interesa que salga la verdad. bueno, si O hay también cazadores puede, mejor que no aparezcan. sí, sí, sí. Y también puede ser que como no pueden explicarlo, pues se inventan cualquier cosa, ¿no? Ujú. También, Bueno, también. yo me refería a cazadores que buscan evidencias, no cazadores No. que matan, Ah, sino cazadores que ah, buscan la evidencia del monstruo, tomando fotos. Ujú. Tú sabes que andan con cámaras de mucha, sí, sí, de, sí, sí, como los sí, 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 paparazzi, no así, a sí, sí. eso. Ah, me dejaba tranquilo. Porque son capaces de matarlo solo para mostrarlo, así que Sí. Ujú. Sí, sí. sí, sí. Sí, 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 así es. Bueno, Esperemos que no, sí. entonces, Exacto. ¿sigues tú, Andrés, con tu tema? Sí, Laurita, porque ya te veo que estás apurada, así que vamos a No, seguir no, con el no, no, otro no. tema. Sigan hablando, sigan hablando. Es que yo quiero poner las imágenes, por eso quiero estar preparada. Tiene la mano en el botón ahí, Sigan está hablando, esperando. sí, sí, yo tengo la mano en el botón. Bueno, Sigan hablando del vos monstruo. larga con las imágenes que yo arranco, entonces, tranquila, Ok, dale. entonces yo voy a dirigir qué tiempo tenemos y les corto, les pongo luego las imágenes para que ya dejen de hablar. Y esa, No se crean, espérenme. A ver, ay, Laurita. ay, Algo te voy a poner en el video, perdé cuidado. a ver, ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde quedó tu video? Bueno, yo ya voy arrancando porque ya que me apurás me vas a aburrir si no. Bueno, Resulta que a mí arranca. me toca el tema de los hombres lobos, ¿no? La licantropía. Un tema fascinante para muchos o para pocos. Para mí, sí, en lo particular. Me encanta. Es más, de chiquito soñaba con ser hombre lobo, pero no pude serlo, qué sé yo, por el destino. Así que me convertí en hombre perro. Acá en Uruguay me conocen como hombre perro porque me dedico a adiestrar animales caninos. Y me comunico bien, ¿eh? Así pueden entrar a mi Instagram y fijarse cómo me comunico con mis perritos. Ujú. Bueno, el tema del hombre lobo. Según dicen, según dicen, supuestamente nació en lo que es en Arcadia, porque parece que en Grecia hubo un rey, Licaón, el rey Licaón, que vivía en Arcadia y que tenía un poco de adversión por Zeus, por el dios. Él siempre dudaba del poder de Zeus. Entonces, ¿qué hizo un día? Tuvo la ocurrencia de invitar a cenar a Zeus. Pero antes de eso, asesinó a su propio hijo y lo sirvió en una hermosa comida, en una hermosa bandeja, sobre una bellísima mesa. Y cuando Zeus se presentó al lugar, por la invitación de este rey, se dispuso a comer. Y él quería probar a ver si Zeus realmente tenía los poderes que él decía. Pero resulta que fue así, porque Zeus descubrió en el primer bocado de que se trataba del hijo de este rey, del rey Licaón. Entonces, en forma de castigo, primero mostró todo su poder resucitando a su hijo. Lo devolvió a la vida y al rey
le echó una maldición en el cual lo convertía en hombre lobo en cada noche de luna llena. A partir de ahí surgió supuestamente el mito en Grecia de que Licaón cada noche de luna llena se convertía en un hombre lobo y asesinaba y se alimentaba de gente. Lo que sucedía es que si alguno de estos pobres que se cruzaban en su camino en esa noche de luna llena no era mortalmente asesinado y quedara herido, esa persona podría convertirse nuevamente. Esta fue una de las primeras historias que dicen. Sin embargo, se encuentran, como bien decía Alicia también y Laura en pinturas rupestres y demás, se encuentran también mucha similitud a lo que podría ser un hombre bestia, a lo que podría ser un hombre lobo, en muchísimas culturas, inclusive muy distantes en el tiempo y muy distantes geográficamente con lo que es Grecia. O sea, a la par del tiempo de los griegos y romanos, en América del Norte, por ejemplo, también, y América del Sur, muchas tradiciones indígenas hablan sobre hombres que se podían convertir en coyotes, en lobos y en otro tipo de animales, como aves también. Ahora, resulta que también los vikingos, por ejemplo, eran una de estas etnias que pertenecían a lo que era la antigua religión, y ellos, por ejemplo, en sus batallas, solían cazar primero a lobos que eran, no como ahora que hay pocas manadas de lobo lamentablemente, sino que habían muchísimas, los cazaban, juntaban su piel, se bañaban con su sangre y se vestían con esa piel del lobo. ¿Y qué hacían de esa manera? Decían que de esa manera podían absorber el poder, la energía del lobo y luchar en sus guerras y en sus batallas contra sus enemigos o contra los lugares donde ellos iban a invadir, ¿no? Por ejemplo, Noruega. Hatel, que era un gran vikingo que conquistó Noruega, en esa época fue uno de los que a todo su ejército lo invistió de esas pieles de lobo y dicen que eran ferocísimos y que el enemigo, claro, al verlos de esa manera, llenos de sangre y vestidos con una piel del lobo, la mayoría huía en vez de enfrentarse a los vikingos, ¿no? Aparte del poderío físico del vikingo, ya era muy conocido también. Y sus estrategias militares, ¿no? Ahora, los indígenas americanos, los chamanes, ¿qué hacían? Ellos también tenían la tradición de cazar al lobo, de bañarse también en su sangre. E incluso los chamanes se arrancaban sus propios dientes. Yo me imagino el dolor. Sus dientes y se ponían la dentadura del lobo. Porque de esa manera decían que ayudaban a sus cazadores espiritualmente a poder cazar, a tener triunfo en la cacería y para que su pueblo no pasara hambre, e incluso para las batallas. Ahora bien, los chamanes también dicen que tenían el poder de transmutar su cuerpo en lo que era el animal que ellos podían elegir. Y ahí le voy a pedir a Alicia si se acuerda, o capaz que a Laura también, que conoce del tema, porque yo no anoté y me olvidé el nombre. ¿Cómo es que dicen en América de los indígenas que son chamanes y logran convertirse en un animal? Tiene un nombre. ¿No son los skinwalkers? No, eso voy a hablar ahora después. ¿No? No, de eso voy a hablar ahora después. Sí, tiene un nombre. Ahorita lo busco, pero tú sigue hablando y ahorita... Bueno, yo sigo hablando. Bueno, entonces, estos chamanes tenían el poder incluso de transferir su conciencia a la conciencia de un animal salvaje para ir hasta los territorios enemigos, moverse en la noche, averiguar los movimientos de las tribus enemigas, cosas por el estilo, de las manadas de los animales. Luego traían la información a los guerreros o a los cazadores y de esa manera tenían una gran ayuda ante el momento de la situación, ¿no? Esto pasaba muy comúnmente y sin embargo nos encontramos separados por un océano entre lo que es el continente europeo o asiático con lo que es el continente americano. Sin embargo, esas tradiciones existen igual cuando todavía, al menos, entre comillas, se decía que no había contacto entre las civilizaciones de estos pueblos hasta las conquistas, ¿no? Pero también,
se encuentran en territorios del centro de África. También se hablaba sobre chamanes que hacían este mismo tipo de prácticas también. No todos lo hacían con un lobo, pero sucedía. En cuanto a la Edad Media, por ejemplo, se encuentra muchísimo material porque fue como una gran explosión esa época sobre el tema del hombre lobo. Pero fue una gran explosión porque en realidad las religiones lo utilizaron, sobre todo el cristianismo lo utilizó para poder asustar a la gente. Porque lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Fue así. Se manejó mucho a la gente porque de esa manera aplastaban las religiones antiguas también. O sea, no solamente en el tema de la Inquisición, sino que esas mujeres que eran sabias, como si fueran chamanes, por ejemplo, que eran simplemente curanderas, como se le dice por estos lugares, ¿no? Mujeres que sabían de hierbas, de yuyos, de plantas, que podían calmar una fiebre o calmar un dolor o tratar una herida para que no hubiera infección o cosas por el estilo, se las trataba de bruja, incluso se las asesinaba, ¿no? Se las torturaba, se las quemaba, y bueno, todos sabemos la historia y esto no viene al caso, pero lo que sí viene al caso es que la religión antigua adoraba, o mejor dicho, se sentía orgullosa de poder adquirir los poderes de un animal salvaje como el lobo en este caso. Entonces, claro, decían que si hacían esto, era porque de seguro venía del infierno. Y fue tan así la idea que durante la Edad Media hubieron pintores que retrataron imágenes del supuesto infierno, donde se ve inclusive a un lobo, por ejemplo, comerse a una mujer, dentro del mismo infierno. Y es el único animal, inclusive, que se puede ver relatado por el cristianismo de que está en el infierno. O sea, no existe un león, no existe un tigre, no existe un ave, no, existe el lobo. Entonces, claro, de esa manera también, como el sincretismo también lo hizo, ¿no? Suplantar una creencia o una religión por medio de otra, o un dios de otra religión por medio de un santo de la nueva religión y cosas por el estilo, incluso con las mismas fechas y demás, esto también se hizo. Alex Bukowski fue un gran estudioso sobre este tema y fue el que encontró, por ejemplo, murales del siglo VIII, creo que fue, donde incluso documentación donde habla sobre el cristianismo cuando obligaba por medio de la tortura a personas a decir que sí, que se convertían en hombres lobos para asesinar a la gente en las noches de luna llena, por ejemplo. Ahora, es linda la creencia del hombre lobo, es romántica, como el vampiro, por ejemplo, tiene su parte romántica, obviamente que sí. Y esto llevó también a que mucha gente, y algunos incluso que fueron enfermos mentales, ¿no? Que eran gente que podían ser asesinos múltiples y demás, cuando eran capturados, estamos hablando sobre todo en la Edad Media, y no se conocían las enfermedades mentales, por ejemplo, ¿qué hacían? Lo primero que decía un médico de esa época o un religioso de esa época era que el hombre era, de seguro, un hombre lobo que estaba matando a la gente. También sabemos que en esa época el lobo abundaba mucho más que ahora. Entonces, un estudio que se hizo, una bióloga, que ahora no recuerdo el nombre, lamentablemente, creo una patóloga, Anna Gordon, es una estudiosa norteamericana que descubrió, pero igual ya se sabía, ¿no? Pero ella logró comprobarlo, de que el ojo del lobo, por ejemplo, si nosotros lo iluminamos con una linterna o con un foco, refleja la luz, de tal manera que en algunos especímenes del lobo, por ejemplo, se puede ver rojo o se puede ver un blanco brillante. Pero eso es por una capa interior que tiene el ojo, que sirve para reflectar la luz para poder ver mejor en la noche. Eso no sucede con el humano, por ejemplo, o con otros animales, porque no son nocturnos, no necesita reflejar luz para poder ver mejor en la noche, porque sus actitudes de vida, su comportamiento es diurno, no nocturno como un lobo. Entonces, claro, no necesita eso. Entonces, claro, pensaban que en la Edad Media, por ejemplo, si una persona con una antorcha, con un farol,
se encontraba en la noche justo de frente con un lobo, la luz podría ser que reflejara, y entonces se decía que si uno se encontraba con un animal, un lobo, y que sus ojos reflejaban la luz, era un humano convertido en hombre lobo. Porque cuando veían un lobo normal en el día, no veían luz en los ojos. Pero claro, era la reflexión de la luz nada más. Así de fácil. Pero bueno, esto sirvió para capturar a mucha gente que incluso eran asesinos seriales. Porque como lo existen ahora, lamentablemente, también lo existieron a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, esta es una de las partes, nada más. Yo había leído algo que me había llamado la atención una vez que escuché un programa de Antonio Cisneros cuando el tema de, corregímelo ahorita porque soy un desastre con el inglés, Sky o Ski Walker, no me acuerdo cómo se pronuncia, Sky Walker, bueno. El rancho Skinwalker. El rancho. En ese mismo lugar, el primer ranchero que vivió ahí, él contaba de que en la noche sentía rajuños, sentía corridas, su ganado era lastimado, era atacado. Él salía afuera y lograba ver que había un lobo, por ejemplo. Pero ese lobo que veía él era muy grande. Incluso cuenta una de esas situaciones en la que logró salir armado y encuentra un lobo atacando a uno de los terneros de su ganado y que estaba prendido del animal. Entonces él le dispara. Pero le dispara y nota de que el animal no le hace nada a las balas. Parecía como si rebotaran. Porque sinceramente no le hacía absolutamente nada. ¿Qué hizo este hombre? Desesperado, cambia de arma a un arma más poderosa y lo impacta 2 o 3 veces más en el animal. Hasta llegar a arrancarle un pedazo. Y luego ve que el animal corre, escapa del lugar y se va. Solo encuentra las huellas, pero ni siquiera una gota de sangre, como cualquier animal normal, ¿no? Le sucedería en el caso. Pero no fue así. Bueno, esto él cuenta que muchísimas veces ha sucedido en ese rancho, en el que logran ver animales de un gran tamaño, muchísimo más grande que un lobo, y sabemos que el lobo no es el coyote, ¿no? El lobo, incluso hay lobos muy grandes, porque hay como 3 tipos de lobo diferentes, y el más grande puede ser mucho más grande que un pastor alemán de los más grandes que podemos encontrar, muchísimo más. Su cráneo, su dentadura es bestial. Pero él decía que era muchísimo más grande, porque él era un hombre que sabía y conocía de animales. O sea que conocía bien lo que era un lobo gigante. Pero esto era inmenso, e incluso en muchas ocasiones lo veía caminar de forma bípeda, o sea, en 2 patas. Y bueno, esto es más o menos lo que yo logré encontrar sobre el tema del hombre lobo. Entonces, qué interesante, ¿no? Wow. Sí, estupendo. Ahora, como me hacía acordar Alicia hoy, cuando hablaba de los hongos fuera de cámara, que de seguro igual lo voy a poner, algo. Resulta que se encontró un hongo que le decían, en la Edad Media, le decían, en el siglo XVI le decían colmillo de lobo. Es un hongo que yo noté el nombre porque la verdad que el nombre es medio... Ergot se llama, ergot. Es un hongo que crece cerca del centeno. Entonces, si ese hongo, la persona que recogía el centeno en esa época, y se usaba mucho para hacer pan y comida, ¿no? Con harina, usaban el centeno, ese hongo en pequeñas cantidades producía alteraciones en el sistema nervioso, quejidos, gritos, la persona tensionaba sus músculos, se torcía, se revolcaba, e incluso dicen, porque esto no se llegó a comprobar nunca, pero bueno, dicen que la persona se creía que era un hombre lobo cuando consumía este hongo. Esto yo no lo creo tan así, o sea, porque habría que consumirlo para saber si uno se cree hombre lobo. Yo no sé si un hongo tiene la capacidad de hacerte creer hombre lobo. Sí te puede producir espasmos musculares, sí te puede producir alucinaciones de todo tipo, pero que un hongo solamente te haga creer que sos hombre lobo ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se dice científicamente. Entonces la gente consumía este pan con estas harinas y si cuanto más tiempo pasaba, y no era como esta época que a lo mejor tenés un pan viejo y lo dejas de lado o lo que fuera, o te vas a comprar otro, en esa época la gente lo almacenaba
Y cuanto más pasaba el tiempo, el pan más criaba ese hongo y obviamente el que lo consumía era muy afectado. Entonces, esto pasaba. ¿Y no vas a contar tu historia? Yo sabía. Sí, la voy a contar, la voy a contar. Yo leí cuando era chico, yo no me acuerdo de la edad, que tendría 11 años o 10, no me acuerdo, sé que era de un libro de mi viejo, seguro. Yo tenía una biblioteca bastante grande cuando era chiquito, pero no creo que fuera de mis libros. Así que sería de mi viejo. Y yo leí que explicaba que había un hongo que se criaba en el pan, que se debe haber sido este, pero yo en esa época no sabía, no leí bien o no me acuerdo, que se criaba en el pan y que criaba un hongo que la persona se convertía en hombre lobo, ¿no? Yo de seguro leí algo así parecido a esto, que la persona creía que se convertía. Pero yo en mi infancia creía que me podía convertir. Y como siempre adoraba estas cosas, estas historias de vampiros y hombres lobos. Y yo soñaba con ser hombre lobo. Incluso me acuerdo que a veces en las noches yo disertaba conmigo mismo y decía, si pudiera convertirme, ¿qué elijo? ¿Hombre lobo o vampiro? Y siempre pensaba lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos? Todo tiene su parte linda, su parte, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, siempre como que me gustaba más el hombre lobo. Como me gustaba tanto la luna, de pasada, no venía de caso. Entonces, ¿qué hice un día? Le robé pan a mi vieja, a mi mamá, y lo escondí debajo de la cama, entre el colchón y la parrilla de madera de la cama, y, y lo dejé ahí esperando que criara hongos, que algo le iba a pasar al pan. Bueno, el pan se endureció y después se ablandó y qué sé yo. Y sí, tenía un poquito de hongos verdes y blancos. Hasta que, obviamente, en un momento determinado, mi vieja se ve que le habrá dado por la vuelta al colchón, no sé. Porque limpiaban siempre, pero no creo que dieran vuelta al colchón todos los días. Yo lo escondí muy bien el pan. Lo descubrieron. ¿Quién me iba a creer que era para ser hombre lobo, no? Imagínense cuando lo descubrieron. Me querían matar. La cosa fue que algo logré comer, pero fue un asco y no sé, yo nunca me convertí en hombre lobo, así que nunca. Pero bueno, ¿qué Ay, vas?